ahí la culpa la tuvo Colapinto, güey. Si Colapinto no se lo hubiera metido, tal vez se hubiera alcanzado a Lando, ¿eh? De hecho, Sí, o sea, post carrera. imagínate, el lugar 17 y 15 estaban ahí compitiendo como si fueran a llegar en primer lugar. Pasa Piastri al lado y, o sea, no espejeó Ajá, no y espejeó. forzó a que se fuera por el pasto. Corta, Le dieron fue más a corta. Yuki. Bueno, pero es ¿no? que hay que ser realistas, Yuki sí, lo de Yuki para mí estuvo más grave. Ah, Y no, lo no, hizo no, no, trompear. no. Bueno, porque fue el trompeo, pero si vamos a que lo sacó de pista, Colapinto lo sacó. Sí, lo sacó, pero no perdió el coche. Pero siempre se habla de que no son las consecuencias, sino la Por eso es acción. mentira, por eso es mentira. O sea, nadie se traga eso, es mentira. Ahí está el claro ejemplo que es mentira. Sí, no, sabemos que todo es muy... Porque No, si sí. no, le hubieran dado 10 segundos 10 también a segundos, Colapinto. sí, ahí se ¿Por vio qué un no poquito. se lo pusieron? Pues porque la consecuencia no fue tan grave. Bueno, chicos, pues bienvenido a un nuevo podcast de Rebufo. Tengo aquí en compañía a Fabián Flores y a Marquito Sánchez. Pues Hola, vamos Rafa, a... ¿cómo estás? Hola, Marquito. Primero me saludas, Rafa, me Sí, estás presentando perdóname. y no me saludas. Perdóname, Marquito, ¿cómo estás? A mí ni oportunidad me dio decirle hola, pero está bien. Perdóname, es que me voy en seco. Bueno, chicos, pues vamos a empezar. ¿Gustan que empecemos a hablar de las prácticas, de la quali? ¿Vieron algo No sé, interesante? igual y tuvimos un parón y hubo ahí algo, ¿no? Una semanita, no sé si quieren hablarlo antes o al final. Te veo Marco ¿No? ansioso. Bueno, pero ¿qué fueron 15 días? ¿A qué noticia te refieres? La más relevante. Película, la entrevista de Checo en el podcast de En el Paddock. Hay varias cositas. Ok, sí. Muy tranquilo. Habían sido como que 15 días que no se hablaba mucho. Lo único que había de noticias era lo de la premier de la Fórmula 1. La estrenaron ahí en Nueva York. Pero como que de repente empezaba hoy una serie de noticias haciendo mención a nuestro Chiquito Pérez, que salió en una entrevista en un canal de YouTube que se llama En el Paddock. Y lo interesante de esta entrevista es que empezó a dar algunas declaraciones que algunos medios, en especial europeos, empezó a tener mucho ruido, ¿no? ¿Cómo vieron la entrevista? Sí. ¿Qué les pareció? ¿Cómo vieron algunas declaraciones? Sí, yo de repente empecé a ver algunos videos con fragmentos de esta entrevista y sí, en algunos medios como que estaban siendo tendenciosos, ¿no? Ya cuando ves la entrevista, pues tampoco es tan como lo estaban diciendo estos medios, pero sí tenían ahí cosas interesantes, pero no a ese nivel de amarillismo. Obviamente siempre quieren sacar la nota, ¿no? Con algo y más de Checo Pérez. O sea, estaba hablando más de Checo Pérez que de la misma Fórmula 1, ¿no? O algunos otros Por eso rumores. te digo, o sea, Sí. no quien, había habido nada. Sí, no, y quien tuvo la oportunidad de verla, realmente fue como una charla entre amigos, porque tengo entendido que el host del podcast y Checo son amigos de hace años. Entonces, ahí se hicieron como que la mancuerna y la verdad, yo la sentí muy tranquila, honesta e inclusive hasta bromeando entre ellos, ¿no? Como la frase que Como de amigos. Sí, como una y plática la así de frase amigos. que yo creo que no sé cómo lo había tomado Red Bull cuando le dijeron que estuvo 6 años en Red Bull, dijo Checo. Le dijeron, no, estuviste 4. Dijo, bueno, pero les cobré 6, ¿no? O sea, Sí. Eso, para mí esa fue una de las... Yo creo que fue la mejor de la entrevista eso. Sí, la verdad es que sí sorprendió mucho todo lo que dijo Checo, ¿eh? Yo cuando vi la entrevista jamás esperé que fuera a decir todo lo que dijo. Porque en todas las entrevistas que yo he visto de Checo en otros canales, porque también lo han entrevistado en otros canales igual de YouTube, siempre es como muy político, siempre es como muy correcto en cómo responde, pero al menos esas entrevistas creo que todo estaba ligado a Red Bull, y obviamente eso lo obligaba a ser más mesurado, pero como ahorita ya hay un rompimiento como tal y ya no hay nada entre ellos, eso le dio como la libertad de poder expresarse, pero mi pregunta es, ¿por qué tardó tanto y por qué eligió un medio así? No, deja de ese momento, sino un medio así, un canal de podcast. ¿Por qué no lo hizo por otros mecanismos? Lo pudo haber hecho de otra manera. Pero yo creo que no, pero contrario, es que o sea, él realmente para mí tiene todo el sentido del mundo que en esa plática con Memo Rojas, ¿no? Me parece que se llama, haya sido ese tipo de entrevista, porque como dice Fabián, era una entrevista más como de amigos, como una plática normal. Fue como una medio informal, fue una Exacto. charla. Exacto, y eso fue a mí lo que me sorprendió, o sea, no estábamos viendo una entrevista, estábamos viendo una plática entre amigos, y eso fue bastante interesante.
Y, o sea, y eso es lo que a la vez como que me hizo un poco ruido, porque yo siempre he sentido que Checo es como muy correcto, como muy, Pero es que no muy hizo nada malo, estructurado. Rafa. O sea, No, 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 realmente. no. O sea, No estoy y diciendo, tampoco es que haya dado un comunicado de algo para que lo hicieran no, 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 formal. no, 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 no estoy diciendo que ella ha hecho algo malo, sino yo siempre me vi venir que en algún momento iba a ser una declaración así, pero yo pensé que iba a ser de otra manera, o sea, que la información iba a llegar de otra manera, no sé si me explico. Me sorprendió en el medio por el cual llegó y por medio de una plática muy casual, y eso fue lo que me Sí, sorprendió, pero la verdad es que me encantó, me gustó mucho la entrevista. yo creo que es como, pongamos aquí un ejemplo burdo, es como si de repente te invitan ahí a comer, vas con tus jefes del trabajo, Ajá, obviamente esa versión de ti no va a ser la misma versión que vas a hacer con tus amigos, ¿no? Entonces siento que eso es lo que ayudó a Checo a sentirse como con más más en libertad. confianza, con más libertad, y hasta cierto punto las preguntas iban con ese sentido, o sea, no era como un reportero haciéndole una pregunta directa, que al final ese reportero, pues, ¿quién es para Checo, no? O sea, es alguien que está haciendo su trabajo y le va a responder de una manera, pues, bastante sobria. Probablemente hubo confianza hasta para las respuestas de Checo, porque conoce a la gente, no como un reportero que va a analizar cada palabra que diga para ver si saca una nota en contra o algo que venda. En este caso creo que pudo ser como más honesto y por eso se dio. Y fue totalmente honesto. A mí otra cosa que me sorprendió fue cuando le preguntaron sobre Marco. Ujú. Que Checo dijo, es que Marco es un tío de dos personas, dos personalidades. Por fuera es una cosa y adentro en el equipo es otra muy distinta. Y eso a mí la verdad es que me sorprendió mucho, ¿no? Por toda la mierda que al menos nosotros desde fuera nos llegó, que él decía de Checo, ¿no? Y a mí me sorprende cómo, a pesar de que por fuera esté diciendo mierda, por dentro puedas tener una buena relación con esa persona, ¿no? Pero eso me encantó de Checo y de la entrevista, porque fue muy honesto y pues, a todos nos sorprendió con esa información, ¿no? Y sí, claro. Pero bueno, ¿qué rescatan o qué es lo que más les llamó la atención de esta entrevista? O sea, ¿cuáles serían los titulares que ustedes darían? ¿Cuál sería la nota amarillista que sacarían? La nota amarillista es que confirmó, porque siempre fue un rumor, de que le pagaron el año completo. O sea, el año que tenía de contrato, que ya no lo corrió, que fue es el que está corriendo, él ya comprobó con eso que dijo me pagaron como 6. Ujú. Ella corroboró de su propia voz que eso sí pasó, Ok. porque te digo que eso era nada más un rumor. Sí, sí, o sea, no Sí, tenía era como rumor. muy certero de que había sido así, ¿no? Que todos lo Ajá. sabían. ¿Y tú, Ujú. Marco? Fíjate que ¿se acuerdan que, bueno, también le hicieron la clásica pregunta que todo el mundo nos habíamos hecho en Brasil cuando Max no le Ah, quiso ayudar sí. y le preguntaron qué onda, qué pasó, si hubo ahí algún roce? Y Checo dijo que otro rumor que siempre había habido y que no se había como que, pues, Confirmado. hecho, ajá, no se había confirmado, que fue el problema de Mónaco. En esta entrevista, Checo simplemente dice que había un problema desde la carrera de Mónaco, pero no se llega a meter tanto A en cuál detalle. fue el problema. El problema fue que Max, bueno, lo que se decía que Max había entendido es que Checo hizo ese trompo A propósito. antes de entrar al túnel a propósito Mm. para quedarse en la quali en una mejor posición, ¿Qué ¿no? más? Y así fue. Justamente en los últimos momentos de la quali 3, Checo hace el trompo y pues se tiene que detener ya todo lo que es la quali y bueno, corte A, Checo gana Mónaco en esa carrera. Entonces, al parecer, desde ese entonces había ahí unos roces con Max, que fue lo que Pues dijo de Brasil. más que roces, Checo dijo que Max se lo guardó, no, Hasta porque sacarlo en pista, ¿no? ajá, porque lo dijo, que él no se lo expresó, o sea, que no se lo expresó, que se lo guardó, y hasta ese momento, cuando fue lo de Brasil, fue cuando se la dejó ir, y se vengó, ¿no? Ujú. Pero es un poco más como lo de Marco, ¿no? O sea, parecía que tuvieran una mala relación por eso, o así es Sí, Así pero nos como lo la pintaron venden, siempre. y al final de cuentas parece que tienen una relación, y esto justamente lo tocaron en las entrevistas de pilotos, donde quisieron meterle ahí la nota a Max, Cizaña. diciéndole que si ya había escuchado lo que dijo Checo, y los paró en seco, ¿no? Es que mira, también nosotros como mexicanos queremos a Checo. Vemos esa entrevista y obviamente nos da risa, nos agrada, nos da gusto que esté con ese tipo de respuestas. Es una entrevista que nosotros podemos entender bien. Hay formas de que hasta nuestro propio sentido del humor lo entendemos nosotros. Ujú. Pero si esta entrevista la ve alguien que no está acostumbrado a este tipo de humor y Checo dice, sí estuve 4, pero les cobré como 6, un reportero amarillista lo va Sí. a tomar como,
de mala leche, ¿no? Se Este está güey es un burlando. pinche, ajá, es un burlón, o sea, le cobró de más, se aprovechó de Red Bull. Entonces, siento que estos que empezaron a hacer las entrevistas ahí con los pilotos en esta semana, tenían más como esa intención, ¿no? Como de que todo lo que dijo Checo fue en una forma burlona, en una forma en la que sí se estaba burlando directamente tanto de Red Bull como de Max, y pues no era así, ¿no? Yo rescato Y, otras dos cosas en ese índole, ¿no? Bueno, como dices del humor, Marcos, de seguro no están hablando de que dijo que se podría ir a comer un elote con así. Max, ¿no? No, y lo Pero, malo es que ya no sabemos en dónde se ok. va Sí. a comprar sus Sí, elotitos. sí. Les tiro dos cosas que rescato y a ver quién me las quiere contestar, ¿no? Una es que mencionó Checo que efectivamente a partir de su salida ya no se habla de nada del segundo asiento. O sea, ahorita Tsunoda ya ni lo menciona ni nada y, Lo que decíamos y la semana confirma que antepasada. simplemente le pegaban a Checo. Esa es una. Y la otra, ahorita si quieres, Marco, te explayas un poquito. Y la otra es que Checo confirmó que cuando lo contrataron, este Horner Le le dijo que confirmaron. podría correr con un solo coche, ¿no? Y que le dijo, bueno, corramos con dos y contrátame. Entonces quiere decir que, o sea, dejó al descubierto lo que todos sabemos de que es un solo lado del garage, ¿no? Sí, ese comentario, fíjate que es bastante interesante porque imagínate, ahorita ya no es tan interesante porque imagínate que se les vaya Max. No creo que sigan con esa soberbia de decir, nosotros solamente con un coche, no necesitamos el segundo. Tenemos el segundo coche pues porque es la regla, pero pues nosotros seríamos felices si nada más tuviéramos a Max. O sea, también ahí Checo o cualquier piloto está así como de, pues, ok, ¿qué apoyo voy a tener por parte de la escudería, ¿no? Y se Ya, reflejó. ya de entrada te hace mierda ese comentario, ¿no? O sea, porque de hecho lo que dijo Checo es que le dijeron, nosotros vamos a correr con dos coches porque nos lo exigen, porque es lo que nos están pidiendo, pero si por nosotros fuera, correríamos con uno, ¿no? O sea, ya de entrada tú como ese segundo piloto, pues, te hacen mierda, ¿no? Pinche psicología que debes de tener de autopercepción de seguridad para que eso no te afecte. Y a Checo no le afectó, digamos que a la primera, o sea, fue hasta la cuarta temporada cuando de plano ya tuvo el mayor de sus declives. Tercera, empezó en la tercera. Sí, pero digamos que la cuarta ya fue de plano en la que de Ujú. plano no se levantó. O sea, la tercera fue como en la mitad y se recuperó, pero en esta última de plano lo perdimos. ¿Y qué opinan Y de mira, que... No, no, bueno, dale, Marco. también ahorita, o sea, sí, solo corremos con Max. Pues esta temporada se les está cumpliendo. Realmente solo están corriendo con Max. ¿Y en qué posición están, no? Sí. Ni siquiera Max está en los primeros lugares. Y de hecho van a pagar karma porque por cómo van las cosas, si sigue así la tendencia en Red Bull, Max se va a ir. De Si le, hecho, Pues digo, hablemos de rumores, yo ¿no? creo que eso sí, ya está más que hecho. La actitud que tuvo hoy Max fue de resignación. cuando con el accidente con Sí, o Antonelli, sea, ya no vimos a ese Max que se enoja, de frustrado. eufórico. Podríamos entender que como fue Antonelli y es un rookie y lo entiende, pero independientemente de eso creo que no demuestra lo que siempre demostró Max en un incidente. Ese enojo, esa furia, ahorita fue como resignación. Se dice que hay unas cláusulas, Es ¿no? raro. Para que pueda romper el contrato con Red Bull y a lo mejor también ya están llegando a eso y por eso no le preocupa. Ahora, también han escuchado los rumores de Russell. Sí. De que se va a Red Bull. Y Aston Martin. Ah, Ajá. perdón, sí, Aston Aston Martin, Martin, Aston Aston Martin, Martin. tienes razón, tío. Ah, Entonces, a mí se me se hace un empiezan poco ahí como a absurdo. alinear. Yo No no me lo sé. creo, Dejan de ser rumores, porque pero para Rosen no estaría mal. Porque irse yo sí a creo Aston ahora en Martin, estos instantes que sí están esperando a que Max fiche con Mercedes. O sea, el que hayan tardado en renovar al Russell, por más de que Toto Wolff ya salió a decir que no es un tema y dio mil Y deja tú razones, que se tardaron. ¿Por cuánto tiempo lo renovaron? no lo han renovado. No, no, no. O sea, Sí, solo va a estar esta sí, temporada. sí. Eso es lo que voy. O sea, no hay como un contrato multianual con ellos. No le están dando seguridad. Y pues obviamente cuando tienes este tipo de detalles, salen estos chismes de que está viendo si se va a Aston Martin. y yo considero que también si Max se va a Mercedes, yo considero que Mercedes se va a poner el pie solito. Porque si bien Max es un buen piloto, dudo que sea el mismo piloto que ha sido en ese auto Mercedes. O sea, porque una cosa es manejar el coche que Sí, durante claro. más de 5 años o 6 ha estado diseñado a tu medida y de repente llegar a un nuevo equipo. O sea, le va a pasar como a Hamilton. Exacto, o sea,
de Hamilton se hablaba maravillas, ¿no? Que es el mejor piloto que ha tenido la historia la Fórmula 1. Y a pesar de que es el mejor, no le ha No ha bastado. podido con Leclerc. No ha podido con Leclerc ni con esa Ferrari. Entonces, sí tiene que ver mucho, tienen que existir esas dos partes, que el coche sea muy bien adaptado para ese piloto. Si no hay esa combinación, por muy buen piloto que sea, no va a tener esos grandes destellos como los tenía Max. Entonces, no dudo que si llega Max a Mercedes pueda hacer un papel igual que el de Russell, pero no mucho más superior. O sea, no como lo que hemos estado viendo en Red Bull, que aplasta a quien le pongas al lado. O sea, eso no va a pasar. Aplastaba. Sí, bueno, no lo sigue. Bueno, a las compañías lo sigue aplastando. Ah, no, sí, sí. Lo aplasta Yo me refiero por ya su en la coche, parrilla. ¿no? Pero... Y de rumores, hablando de rumores, obviamente todos esperamos el rumor de que se confirme de Checo, ¿no? De Cadillac. Pero no sé si vieron el reel de Bottas, estuvo genial. Sí, No, yo no lo vi. sí, viendo ahí la camioneta, ¿no? Sí, ¿no lo viste? ¿Era una Rafa? camioneta? Sí, es una camioneta Cadillac. Y se acercan y le dicen, oh, mira qué lindo asiento, ¿no? Y lo Ajá. toca y dice, oh, sí es lindo. Y dice, de hecho son Como muy dos, subjetivo todo. de hecho son dos asientos. Y voltea a Bottas, sí. Dice, oh, dice, ¿quieres subir? No, todavía no, no es tiempo. No es momento. Ajá. Estuvo genial. No lo vi. ¿No lo viste, Rafa? Sí, sí, sí. Pasó. No. Salía a mitad de la semana. Pero bueno, yo les había dicho, Checo no va a anunciar nada. Estoy casi seguro que lo va a anunciar en el Gran Premio de México. Que lo anuncie en ese momento no quiere decir que no tenga ya algo un Bueno, poquito más estable. ¿Por Él qué? confirmó- Pero creo Porque que eso por se lo preguntaron mercadotecnia. también en el podcast y Sí. no soltó nada, ¿eh? No, pero él confirmó que sí hay conversaciones. No, O sea, y que sí, Ah, no, claro, sí, eso que sí sí tiene- se sabe. que sí tiene prácticamente que va a opciones. regresar, ¿no? O sea, no, Sí. no lo confirmó, dijo que quería, pero no garantizó que sí iba a estar. sí, no, que tiene que ser un buen Sí, sí va a proyecto, estar. pero sí. Yo creo Pero que sí. para mí, por cuestiones de mercadotecnia, lo va a anunciar en el Gran Premio de México. Y pues los rumores, pues todos lo sabemos, ¿no? Ahorita son dos equipos, uno es Cadillac y el otro es Alpine, que son como que los que más están sonando. Había sonado uno de Mercedes, pero lo querían como tercer piloto. Entonces, de hecho, por eso Checo en la entrevista dice que a él no le gustaría ser un Un tercer piloto que simplemente está viajando y quedarse ahí pues, en el paddock, ¿no? Y bueno, y referente a eso es algo que yo admiro y me gusta mucho de Checo. Que no es como otros pilotos que con tal de estar ahí, Dilo do- quién. Traes algo en hasta, mente. hasta que lo pongan de jalacables, él va a estar ahí. ¿Sí me explico? ¿De A quién? Checo no, o ¿De sea, quién Quiero hablas? no, nombres, pues Rafa. hay muchas, No, o sea, dices eso y me viene alguien a la mente que es el que traes en la ¿quién? punta de la lengua. Richardo, Obvio. pero bueno, es el que se nos viene como más a la mente, pero hay muchos, o sea, está Bottas está ahorita Bueno, en ese pero mismo, el estar un año de reserva tampoco es tan malo. Ve ahí a Hulkenberg. bueno, no es tan malo dependiendo ¿En qué quién, escudería? no, y quién y qué tipo de piloto, o sea, lo que voy, o sea, O también Checo sí Zhou, tiene, ¿no? Checo sí también, Checo sí tiene En otra Ferrari. pasta, tiene una pasta distinta, me refiero a mentalidad, a Bottas y a Pero todos los, sabes, No sé, ¿sabes ¿sabes? qué? ¿Sabes ¿Por qué? Yo creo Yo que siento pienso. que A ver, tira yo Marco y siento después que digo la Checo mía. está así. Ajá. Sí, Checo está así porque sabe que tiene un lugar casi seguro. Aparte, Los otros no. aparte de eso, Eso yo sí. siento que Checo tiene muchas oportunidades en otras categorías que él quisiera correr y por eso no se amarra o se agarra a la Fórmula 1 por agarrarse. Por ejemplo, con Wang Yishu, ¿no? Probablemente se amarran porque dicen, pues aquí soy y cuando acabe Y por el mercado en China. Ajá, ajá. Y Checo sí tiene ahí otras opciones y que ya dijo que la Indy no. No, y no me imagino a Checo en la Indy. no, pero sí hubiera estado padre que se animara ahí por la tercera corona, ¿no? Le llaman, Ujú. Sí, pero ya él mismo dijo que no. descartó. Le Mans dijo que sí, Le Mans dijo Ajá. que sí, pero Indianápolis no. Lástima. Ahí tenemos a Pato. Sí. Sí. ¿Eh? Pero bueno, muy buena entrevista, sobre todo por todo lo que generó. Y como siempre, esté o no esté en la Fórmula 1 Está hablando. compitiendo, hace algo Checo y empieza a generar una cantidad de ruido, que es el tema que creo que quería tocar Fabián hace ratito. A Max le empezaron a decir que qué opinaba de que Checo había dicho que Max tenía ahí unas formas y que la pregunta era tendenciosa para que si Max no supiera o no tuviera contexto de la entrevista, se lo hubiera tomado a mal Max, ¿no? Que Checo tenía ahí unas actitudes, que decía que Max trabajaba de una manera. ¿Y cuál fue la respuesta de Max, Fabián? Que esperan verse en México para intercambiar un casco, ¿no?
porque está seguro que él no lo dijo de esa forma porque conoce cómo es Checo y no le importa lo que digan los medios. Entonces, literalmente le dijo a hay amor todavía este ahí. pseudo reportero, le dijo, sí, pero más bien la pregunta que tú estás haciendo no va como realmente fue lo que dijo Checo. Sí. Es decir que Max sí tenía idea de lo que Checo había dicho y no cayó en estas provocaciones. Está bien, pues dio mucho de qué hablar esta entrevista O sea, en este fin de semana de parón. Y bueno, otra de las noticias. Termina tu línea. No, es que iba a decir que habías comentado que qué titulares podríamos sacar, y la neta es que podríamos sacar un chingo, güey, un chingo de titulares de esta entrevista, pero continúa. Y no, y bueno, la otra noticia que también puede ser un tema de que hablar es la película, pero lo dejaremos para otro momento de esa. Sí, porque Sí, Marquito no la ha visto. no la he visto, amigos. Entonces, vamos a hacer ahí un programa especial, ¿no? Para hablar de la película y sí la merece. Sí. Ya Rafa salió enamorado, mira, se le ve como le brillan los ojos. Lo único que escuché es que... Es como si estuviera viendo ganar a Norris, mira, velo. Pero mira, él es por ver a Brad Pitt. En mi memoria tengo los recuerdos mezclados, ya no sé qué parte sí sucedió en la carrera de hoy y qué parte sucedió en la película. Okay. Pero bueno, dicho esto, chicos, ¿qué les pareció la carrera? ¿Vieron algo sobresaliente en las prácticas? ¿En la Q? Creo que de la cual lo único sobresaliente que es sobresaliente realmente es la diferencia que hizo Norris en la quali, ¿no? Sí, fue grosero. Muchísimo tiempo, o sea, fueron un poquito más segundo, ¿no? De medio segundo, que parecería poco, pero en la Fórmula 1, en una quali, medio segundo de diferencia con la segunda posición en este circuito, ¿no? Porque Piastri, sí levantó. Piastri ya no pudo cerrar. Y Verstappen le perjudicó a algunos pilotos, sí. A otros no les importó porque no estaban en el sector en el cual había sido este trompo, que lo dio Gasly, me parece. Sí, fue Gasly. Fue un doble 360. Le dio un trompo, un doble 360, y afectó a Max, afectó un poco a Piastri, que eran los que iban un poquito más cercanos. ¿Qué pasó, Fabián? Pero es que justamente, o sea, creo que los más afectados fue Verstappen, pero tampoco hizo no iba a hacer escándalo. No, si veías los tiempos, o sea, se hubiera acercado, pero lo que voy no hizo gran escándalo en el quejarse de la bandera, del momento o algo, o sea, hoy sentí a Max diferente, en este fin de semana, como un poco, y ya no va a pelear por el título. Exactamente, eso es lo que iba a decir. Se nota que ya está él totalmente descartado para el título, porque cuando está peleando se le nota la frustración por mínimo error que haya existido en la carrera, él siempre está muy molesto, y en esta ocasión no. Sí, generalmente dice un par de groserías y ahorita no pasó absolutamente nada. ¿Y cómo vieron a dos principalmente? Lawson y Bortoleto. Híjole, mira, sinceramente yo así me callo, me trago mis palabras de los últimos programas en los que decía que Bortoleto. Pero wow, Tú no le veías destellos ni le veías nada. No, y mira ahorita ya. Fíjate que cuando platicamos de esto, Marco, que Rafa y yo te comentamos que había ganado como rookie en la F2. Recién comentaban igual en la transmisión que ganó como rookie en la F3. O sea, van dos categorías que como rookie las gana. Entonces por eso es que se tenía tanta, no sé si expectativa, pero se cree que es buen piloto. Y de hecho sí lo es, ¿no? O sea, no lo es, simplemente ya haber ganado esas dos, pues sí te indica que lo es. Y lo de Lawson no me sorprende tanto porque viene mejorando desde hace 3 grandes premios. Venían Entonces, sí, lo de Lawson no, digo, sí es sobresaliente. Y hoy fíjate que estaba pensando en esta carrera. La carrera fue entretenida, pero fue como plana, entretenida plana, no sé cómo lo podría definir. Y estaba viendo a Lawson y cómo corría y dije, ¿y si lo de Lawson fue realmente Red Bull estrategia? Si a Lawson lo mandan a Racing Bulls simplemente para que tuviera un mejor desempeño porque sabían que el coche de Red Bull, el segundo, no iba a sacar todo su potencial. No creo porque realmente su Noda en el coche también estaba dando lo que está dando Lawson. No, por eso, pero para no perjudicarlo en su ya entendí lo que quiere decir. En su evolución como piloto. Ok, o sea, como para que sobresaliera y no lo desechen como... O sea, como básicamente Yuki. Tú sabes que Yuki ahorita lo van a desechar. Sí, no, Yuki ya fue esta temporada y adiós. Entonces, ¿qué tal si realmente no lo sacaron en la segunda carrera
por los malos resultados, sino porque Red Bull dijo, güey, o sea, este coche está mal. Y este es mi piloto que va a ser el compañero de Max. No quiero que él como piloto se me venga para abajo en estado de ánimo. Vamos a pasarlo al Racing Bull, y que tenga una evolución constante. Y la ha tenido, igual que Isaac. Y el que está hasta abajo es Yuki Tsunoda. Ese fue Sí, mi pensamiento ahí de la pero no, carrera, no, ¿eh? no lo había pensado, pero no está tan descabellado. No, 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 yo tampoco lo había pensado y tiene mucho sentido, ¿eh? Tiene mucho sentido porque por inercia Red Bull a quien traía como preferido era Lawson. Lo pusieron en prueba y obviamente dijeron, no, 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 no va a funcionar. No hay que quemar este cartucho. Sí, porque fue muy Hay que, rápido, ¿no? O sea, hay que quemar el Dos otro. podría carreras. ser Hay hasta que quemar el entendible otro. que Hay que quemar el que ya vamos a desechar el año que viene. Mejor quemamos este. Y la verdad es que tiene mucho sentido tu tu teoría, teoría Marquito. conspiranoica, pero sí, Pero te fuera, hacemos fuera de segunda con eso, ella. No, y de hecho, también tiene sentido el hecho de que nadie de Red Bull ha comentado nada referente al mal desempeño de a Yuki Yuki. me lo tienen Es súper lo que es abandonado. como les decía en la entrevista que dijo Checo, ¿no? Y el segundo punto, realmente ya no hablan nada. No. ¿No? O sea, como que es lo esperado. Es Sí, como lo que se Ujú. espera. Está bien. Y bueno, Bortoleto, muy bien, ¿eh? Entonces, de la cual y creo que, muy bien y bueno, sí, la cual Bueno, y sería las cosas negativas, ¿no? Que Hulkenberg se quedó en Q1. bueno, sí. Raro, raro, porque Hulkenberg traía buena de hecho inercia. quedó en último, ¿no? Quedó en Último. último. La Y verdad es que no sé bien qué pasó. yo también vi un poco decepcionante a los Aston Martin, porque no sé si vieron o escucharon un poco las prácticas. Decían que tenían muy buen ritmo, ¿no? Que venían muy bien y que iban a ser una sorpresa. Y realmente pasó lo mismo que siempre, al menos con Stroll, ¿no? Ujú. Pero sí, no. Sí, pero bueno, ahorita si quieren, ya cuando veamos lo de la carrera, vamos platicando sobre algunos pilotos. Creo que a destacar de la cual y pues nada más con eso, ¿no? Que acabamos de mencionar. Muy bien. Vale, pues pasamos a la carrera, chicos. Pues bien, chicos, vamos a comenzar con la carrera. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció la largada? Que es a mí lo que me gusta hablar siempre, pero ahora quiero escuchar sus opiniones. Pues a mí me gustó porque creo que ahí hubo un incidente luego que cambió, yo creo que gran parte de lo que fue la carrera, ¿no? Eh, Tuvimos ahí a un Antonelli que Un Antonelli con... dejó ver un poquito lo novato, iba demasiado rápido, frenó demasiado tarde, bloqueó y pues se llevó simplemente de corbata a Max. Max iba bien, Max iba en su lugar y quedan automáticamente los dos fuera de la carrera, ¿no? Y la otra cosa a destacar para mí de la largada fue el gran movimiento de Piastri y que Leclerc se nos queda un poquito lento y perdió prácticamente la segunda posición en De la nada, segunda vuelta. de nada. Ujú, De hecho, yo Es pensé que que, iban a alcanzar a. Pensé que Piastri le iba a alcanzar a Norris. ujú. Pero no le dio. Y bueno, antes de la largada, corrimos. Ah, sí, Iniciamos con un coche menos, ¿no? Que fue. Sainz en general, Williams. Williams, este gran premio les fue muy De mal, hecho, ¿eh? fueron 4, ¿no? Abandonos. Pero sí, Oh, sí, son fueron cuatro. Fue 4 en general. Sainz, cuatro. Albon, Antonelli y Verstappen. Max. Cuatro. Yo lo vi que iba como por la quinta, no, como por la sexta, séptima posición. Y de repente vi que ya estaban metiendo su coche ahí al garage y dije, ¿qué pasó? Y pues bueno, Williams se empieza ahí a meter un poquito en problemas con los coches, ¿no? O sea, no son tanto los pilotos, sino que ahorita el performance de los coches les está quedando un poquito mal. Cuando en teoría la segunda parte es donde luego todos ajustan y van levantando, ellos parece que es lo contrario, se están yendo muy abajo. Ujú. Pero bueno, ahora sí retomando ya la salida, concuerdo con Marco, creo que fue muy buena de Piastri, ¿no? Leclerc se quedó un poco y todo el caos interno creo que iba todo bien hasta, no sé en qué curva fue, lo de Antonelli, ¿no? Que fue donde empezó a meter todo el ruido. Pero fíjate que creo que eso definió ya un poquito la carrera, ¿no? Sí, sí, porque ya no Después de hubo eso, gran pelea. O sea, realmente en después, la punta ya no hubo. Bueno, hay que agradecer que realmente dejaron correr a los chicos de McLaren y sobre todo que Piastri tiene hambre, ¿no? Que tiene las Sí, ganas, o sea, jamás quiso como gestionar neumáticos, siempre quiso estar cerca, cerca, cerca. Yo creo que porque sabe también quién es Norris y Norris siempre tiene algo que se le va
y estaba esperando eso. Siento que ya no le tiene tanto respeto a Lando. Sí. Esa es la realidad. Porque cuando le tienes mucho respeto a un piloto o miedo por cómo puede reaccionar, no se le acerca tanto, insiste tanto como Piastri lo hizo. Porque pues de sí, hecho... pero me lo regañaron, amigos. Ah, bueno, sí, pero lo regañaron porque sí se pasó en ese intento. Pero bueno, hasta eso tuvo la habilidad de evitarlo, ¿no? El choque. O sea, sí tuvo la habilidad, pero lo regañaron. Y para mí el simple hecho de haberlo regañado sí fue como para decirle, ¿se acuerdan que la carrera pasada les dije, a mí me sorprendió que McLaren no dijera absolutamente nada? De lo de Norris. O sea, y ahorita, ¿por qué sí empiezan a decir cosas? Es que ahí va, yo siento que McLaren sí quiere que su campeón sea Norris. Porque era como que por el que apostaban de inicio y por el que habían aventado todo, ¿no? Habían echado todo por él. Entonces, bueno, afortunadamente le salió Piastri, que lo está haciendo muy bien, y en este segundo año, no sé si es segundo o tercero. De Piastri ya es el tercero, ¿no? Ok, este tercer año realmente es donde ya se puso a la par y no, yo creo que no esperaban eso, que estuviera tan competitivo con Norris. Y yo siento que de alguna otra forma le echan ahí como una manita a Norris. No sé, yo no estoy tan seguro. Yo no estoy tan seguro de ello. Yo creo, o sea, sí considero que siempre tuvieron como prioridad a Lando, pero en cuanto vieron que Piastri ha estado por arriba, no creo que sigan queriendo que Norris sea el que gane. Más bien yo creo que ellos quieren que gane el que sea mejor. Así de sencillo. Y la regañada... Pero entonces no le habían dicho nada, ¿no? Pues es que yo creo que ya le dijeron porque ya se está volviendo constante. O sea, la carrera pasada hubo una situación similar y no le dijeron nada. Va a seguir pasando. Sí, va a seguir pasando. Y esta ya fue una segunda vez consecutiva que pasa. Y obviamente por eso el equipo sí ya decidió pues darles una regañada para que también le midan un poquito más el agua a los camotes. Sí, pero bueno, la carrera creo que se dividió en dos partes. Tres, vamos a ponerle tres. La primera, la largada con este incidente que tuvo Antonelli con Max. Y después caímos en una especie como de carrera que para mí fue bastante entretenida porque hubo movimiento, pero plana, como sin emociones fuertes, excepto esta batalla que tuvieron los McLaren. Esa batalla sí me gustó. La tuvieron en la primera parte de la carrera y... No, como a la mitad. De hecho, no, sí fue en el primer instante. Antes de la primera parada. Bueno, sí, porque meten primero a Pizza. Y de hecho, Norris. espérame, y de hecho, cuando Piastri comete el error de la frenada, que ya después es cuando sí lo paran a los pits, creo que desde ahí él ya sentenció de alguna manera sus posibilidades de pelear el primer puesto, porque me imagino que como quemó mucho la goma, el equipo decidió ya pararlo, y también para evitar que siguieran peleando, el equipo decidió ya pararlo. Yo creo que esa fue la estrategia, separarlos en pista. Ajá, sí, de hecho sí, pero eso, su acción conllevó a que el equipo lo parara en ese momento, y eso hizo que al final cuando ya los dos hicieron su parada y estuvieron otra vez en pista, ya tuvieron una distancia de 6 segundos, porque cuando Piastri salió, Lando ya estaba a 6 segundos, cuando toda la carrera estuvo atrás de él con DRS. De hecho, al final de la carrera se le acercó y todos pensamos que podría llegar a pelearle, pero a lo mejor ya no fue el tiempo suficiente. A lo mejor una carrera un poco más larga y no, sí, pero sí llegaba. Ahí la culpa la tuvo Colapinto, güey. Si Colapinto no se lo hubiera metido... Ah, bueno. No, sí, eso de Colapinto esa fue parte, grosero, No. Tal vez se hubiera alcanzado a Lando, Sí. De hecho, vi post-carrera. Imagínate, el lugar 17 y llegar en primer lugar, pasa Piastri al lado y, o sea, no espejeó y forzó a que se fuera por el pasto. Y por fortuna no perdió el control Piastri, porque esa velocidad y en el pasto pierdes el coche, ¿eh? Y si lo hubiera perdido, pues la que se hubiera armado, ¿no? Para Colapinto. Pero bueno, afortunadamente para él, para el argentino, de 5 segundos no pasó el castigo. Le dieron más a Yuki. Bueno, pero es que hay que ser realistas. Yuki sí, lo de Yuki para mí estuvo más grave, porque Yuki sí sacó a un piloto de la pista y lo hizo trompear. No. Bueno, porque fue el trompeo, pero si vamos a que lo sacó de pista, Colapinto lo sacó. Sí, lo sacó, pero no perdió el coche. Pero siempre se habla de que no son las consecuencias, sino la acción. Por eso es mentira. O sea, nadie se traga eso, es mentira. Ahí está el claro ejemplo que es mentira. Sí, no sabemos que todo es muy... Porque si no, le hubieran dado 10 segundos también. 10 segundos, sí, ahí se vio un poquito. No se lo pusieron, pues porque la consecuencia no fue tan grave. Tal vez lo vistoso de la consecuencia. O sea, Piastri, al parecer, nada más se fue así por el pasto un poquito
Perdió unas milésimas o unos cuantos. En cambio, lo de Yuki provocó un trompo completo. Exacto. ¿No? Creo que tal vez ahí la consecuencia visual fue lo que ocasionó la diferencia de 5 segundos más. Y bueno, la punta se fue, con las paradas realmente tuvieron un cambio de líder la carrera. Era una carrera aparte. Sí, y de hecho fue también muy grosera la ventaja que tuvieron contra los Ferrari que seguían, que tampoco hubo pelea entre los Ferraris. Creo que estuvo interesante, yo comparto contigo, Marco, de que estuvo interesante la carrera, sin ser la mejor carrera, porque hubo mucho movimiento en la parte media y en la parte de atrás, ¿no? Muchas peleas, que a lo mejor no eran tan cada vuelta había cambios. Pero que había peleas, peleas. Y de hecho al final de carrera también nos regaló una batalla ahí entre Hülkenberg y Alonso, ¿no? Que también estuvo interesante. Bortoleto. Perdón, Bortoleto. Si la carrera hubiera sido del sexto para atrás, hubiera sido un carrerón. Sí, porque fíjate que del sexto McLaren para atrás estuvo interesante. Estaban en su carrera. Buena batalla, fue una buena batalla. Después estaban los Ferrari, que también estaban como en otra sección de una carrera. Y ya después venían todos los demás. Y todos ellos sí estaban con una diferencia de no más de un segundo y medio. Algunos sí se llegaban a separar un poquito más, pero eran como por grupitos. Hubo muchas peleas. También el intento de Alonso por alcanzar a Lawson. Ves que traían ya pique de ciertas carreras. Por lo Buena que estrategia la de ellos dos. Por lo que entiendo, sí, fueron a una, ¿no? Por lo que entiendo es que también Alonso no tenía el coche para pasar a Lawson, pero se apoyó con el DRS siempre ir atrás para ganar ese extra y poder amarrar su lugar, ¿no? Fue su remolque. Sí. También Hülkenberg, creo que fue muy buena carrera. Es lo que decíamos. Del último quedó en octavo o Hülkenberg quedó en noveno. O sea, sí avanzó muchísimas posiciones. Pero salió en 20, ¿no? Pero salió en 20. Bueno, 19. Entonces... 19 bueno, 19. O sea, pero avanzó 10 posiciones con un Sauber. Bueno, es que cabe mencionar este fin de semana Sauber, no podríamos decir un Sauber este fin de semana, porque se ve que las mejoras se hicieron. Sí. Pues de hecho, ya más adelante, bueno, ya no voy a hacer spoilers. Tíralo de una vez. No, o sea, iba a dar una opinión, pero mejor al final porque si no va a ser un spoiler. ¿Spoiler de la película? No, quedamos. No, spoiler de una opinión mía al final de lo que hacemos al final, de las preguntas. Ok. Ajá. Sí, pero en general fue una buena carrera. Creo que ahorita sería difícil empezar a hablar, como siempre lo hemos hecho, de posición en posición, porque se mezclaron tanto que realmente el resultado final no fue muy coherente con el desarrollo de la carrera, ¿no? Entonces, cosas a destacar. ¿Qué otra cosa podrían destacar de esta carrera? Más allá de los Sauber, yo destacaría mucho a Lawson. A Lawson porque terminó en sexto. En sexto lugar, que salió también en sexto, ¿no? O sea, mantuvo su posición. No recuerdo en qué lugar clasificó, creo que sí, porque atrás salió en sexto, salió adelante de Max. Max salió en séptimo. Max estaba en séptimo lugar. Sí, salió adelante de Max. Sí. Y de hecho, cabe mencionar que Liam Lawson fue hoy el mejor Red Bull de los 4. Mejor que Max. Nos fue Max, pero sí. Fue Max. De hecho, ¿creen que haya habido mucha diferencia si Max se quedaba? O sea, ¿creen que hubiera podido pelearle a los McLaren? En la parte de los Ferrari. Sí, a Ferrari. O sea, por el tercero. O sea, sí, en la punta no le iban a alcanzar. Si no, los McLaren iban a estar solitos. Fue muy grande la diferencia, como dices, desde la Q. Muy marcada. Pero bueno, creo que Ferrari está dando un paso, ¿no? Adelante. O sea, se ve que lo poco que han traído mejoras va funcionando. Y los que se cayeron también fue Mercedes. Mercedes de 2 premios para acá. Otra vez. Yo por eso discrepo un poco con ustedes respecto a que fue una carrera interesante. Porque al menos a mí, desde mi perspectiva, la verdad es que me desilusionó. Siempre es llevar la contra. No, pues no es por llevar la contra, pero la verdad es que sí me desmotivó un poco la carrera. Porque siento que todo se volvió a acomodar a como tal vez estaba al principio de la temporada. Que cómo era que los McLaren a 10, 15 segundos de atrás, Ferrari sin
ni de allá ni de acá, en medio del abismo, y también Mercedes. O sea, siento que todo como que se volvió a acomodar a como estaba. Desde la arrancada, cuando Piastri no logró rebasar a Lando, ya se supo que quién iba a ganar a Lando. Entonces eso a mí como que sí me quitó como mucho sabor de la carrera, el hecho de que desde la vuelta, no sé en qué vuelta pararon, creo que fue en la 14 o la 15, desde ese punto ya estaba bien definido que Lando iba a ganar. Fíjate Al que menos yo lo vi así. yo no lo creía así. Yo pensé que sí le iba a pelear Piastri y que iba a estar un poco reñido entre ellos adelante. Mira, yo deduje eso porque cuando Piastri intentó pelear con Lando, yo vi a Lando muy fuerte. Lo vi a Lando muy fuerte y a Piastri no le vi la velocidad suficiente para poder Tal vez en los primeros, sobrepasarlo. tal vez en el Sting donde pelearon, ¿no? Puede ser, y yo me dije, si se vuelven a encontrar en estas circunstancias, yo dudo que Piastri logre sobrepasar a Lando, y por eso okay, eso a mí me desmotivó mucho. Te motivó la carrera, pero porque sientes que hubo mucha diferencia, pero realmente entonces no disfrutaste todo lo demás de la carrera. No, puede ser, me enfoqué o me fui mucho hacia a la punta. Sí, sí. Y me perdí mucho lo que pasó atrás. O sea, sí vi los movimientos, pero sí le perdí un poco el encanto. No, Rafita, pues ahí te perdiste de lo bueno de la carrera. Sí, y me sorprende porque ya les dije fuera de la grabación que vi a otros comentaristas hablando maravillas de la carrera, ¿no? Y si yo sí me quedé así de, güey, pues qué vi yo, ¿no? Sí, o sea, tampoco fue la mejor carrera, pero estuvo entretenida. Yo la punteo mejor que las anteriores. Sí, también el circuito se presta mucho a eso, ¿no? En este circuito hay mucha batalla, puedes adelantar casi en cualquier parte del circuito. Y a mí, yo ahí no coincido mucho contigo, porque a mí lo que me gustó fue ver a diferentes pilotos estar por todas las tablas. Ajá. Sí, o sí, sea, sí. A veces estaban hasta los lugares, hasta los primeros 5, después descendían. Entonces, este movimiento sí te da como una sensación de que hay una competencia directa. En cambio, cuando... En un momento pareció indicar, ¿no? No sabes porque estaban todos juntos. Sí, y dependía por mucho de la 10, estrategia. por el 11, por el 12, pero sí. Pero los McLaren sí, se fueron. Y ya, o sea, pero si tú te olvidabas de los McLaren que ya estaban en 1 y 2, la carrera fue entretenida. O sea, sí, la carrera fue entretenida, buenas ahí estrategias de Alonso y Lawson haciendo una sola parada. Y gracias a eso logran llegar a la pelea de puntos. Colapinto y la pelea de Colapinto. Hubo acción, ¿no? Sí, hubo mucha acción. Hubo algo entretenido, realmente ahora sí fue un show, ¿no? Lo que esperamos. Igual y no podemos decir que fue plana porque sí hubo movimientos. Y eso fue lo bueno, ¿no? Todo lo que vimos de batalla. Sí. ¿Qué más pueden destacar de esta carrera? Así, pues yo creo que también a Esteban Ocon, ¿no? Siento que también hizo una buena carrera, digo, para traer un Haas. Más bien, en general, los dos Haas siento que lo hicieron bien. Pues están ahí, ¿no? Lo hicieron bien porque ya llevaban como dos o tres carreras atrás que estaban pero también esto viene en función de que Alpine se está cayendo. Sí, también tiene mucho que ver. Se está cayendo también, entonces obviamente los otros también empiezan a subir. Sí, ahorita ya estamos viendo a Haas y Alpine, que nos están yendo ahí a un abismo. Fíjate que Colapinto, pues bueno, Colapinto, o sea, normal, bien, se está adaptando el coche, ¿no? Pues según yo también ya he leído por ahí que ya empiezan a presionar, ¿no? Que pueden hacer más con el coche, que el coche no es tan malo. O sea, también meten un poco de presión. Yo creo Le están abriendo la puerta a Checo, amigo. Yo creo que el piloto podría hacerlo mejor. Y no me gustaría en Alpine. No, a mí tampoco. Pero yo sí creo que el coche que trae Alpine es mejor de lo que nos lo han hecho ver los pilotos. O sea, porque... Bueno, pero Gasly se nos fue. O sea, Gasly había empezado bien la carrera y de repente se fue hasta abajo. Decía que era inmanejable el coche, ¿no? O sea, de hecho... Y lo veía, se patinaba en todas las vueltas. Que iba a haber una salida de él, porque decía que ya no podía mantenerlo. Entonces dije, en un momento va a haber un safety, una red flag por Gasly, pero bueno, no pasó. Pero Alpine, ojalá y no se vaya Checo. Alpine, no, a mí tampoco me gustaría, porque Alpine son dos de las opciones que hay. No se me hace un buen equipo, pero sí considero que a Alpine le hace falta como un piloto como más líder, ¿no? Como más... O sea, Gasly tiene experiencia, Gasly tiene experiencia, pero siento que a Gasly no le hace falta ser como el piloto. Gasly es como un Ocon. O sea, como que no pueden liderar, o sea, son lo mismo. No, exacto. O sea, son buenos pilotos, y Gasly, pero no te lo ves liderando ni peleando y así.
De repente Ga- tiene buenos destellos, pero de ahí no pasa. Y Gaby está ahí porque no había otra opción. O sea, no Ah, había no como sé, un piloto obviamente. líder. Obviamente, no, y aparte pues, agarró lo que se le vino después de Racing Bull, ¿no? O de Alfa No, Tauri. bueno, Ujú. es que Alpine, desde que se les fue Alonso, tuvieron que estar improvisando. O sea, se ¿Vieron les fue Alonso de vieron el repente. comentario que dijo por la radio Piastri? De que Alpine lo sigue molestando después de tantos años. Que le sigue jodiendo la carrera. No, Sí, no vi hizo un eso. comentario ahí, luego se los paso. Haciendo referencia a que pues, tuvo sus temas cuando quiso cambiarse a McLaren y todo, que le jodían ahí. Con lo de Colapinto, ¿no? Que le metió, dice, un Alpine todavía me sigue jodiendo, ¿no? Después de tanto tiempo. Mm, Pero Pues, bueno. ¿cómo vieron carrera, amigos? Es pues, que es lo que les digo, esta carrera estuvo entretenida. Ahorita vemos qué calificación le pone cada uno de Cua- cua- nosotros, Dime. pero relax, o sea, tranquila, o sea, como Yo buen espectáculo, pero mientras estaba viendo la carrera, estaba viendo las gradas, la marea se naranja ahí, vaciaron. bueno. No, pero es el circuito Red Bull, ¿no? Y pues todos van con Max, ¿no? ¿Cómo se va a ver el Racing Bull cuando no esté Max? O más bien cuando Max esté, no sé, supongamos que ahí se va a otro equipo. ¿Seguirá viendo marea naranja ahí? No sé, Quién sabe. pues Max, Max es el que el que mueve al equipo ahorita. exacto. pero también Eh, tengo entendido que la marea naranja va a muchas carreras, no Sí, solo sí, ahí en el Red Bull Racing. pero ahí está, o sea, no, pero es su casa. sí, 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 es su claro, es su casa. casa. O sea, va a ser Entonces, yo interesante lo ver que si no está Max, cómo es este circuito del Ring Bull. Yo lo que sí noté así muy obvio fue que después de la primera vuelta, cuando Max tiene Sí, el ya, accidente, se empezaron a ir. Se empezaron a ir y había tomas en las cuales veías tú las gradas con una capacidad, yo creo que del 50% de ocupación, ¿eh? Fíjate que de eso Entonces, no, yo no me percaté. ¿Sí pasó eso? ¿Sí se empezaron a vaciar las gradas? sí, no, Ah, no al 100, pero sí había muchísima menos gente que cuando inició la carrera. Y es que ellos van a ver a Max, créeme que no van a ver a Yuki. sí, ¿no? O sea, ellos iban a ver a Max porque entonces, Sí, o ¿qué sea, crees que piensan ellos? la O sea, expectativa de Max que iba a ganar. puede pelear o algo, y si no está él, como pues, que... Es pues como fue lo mismo cuando estaba con Checo México, en su ¿no? auge y que de repente... Anda, sí, imagínate cuando Lo que sucedió Checo... en México cuando chocó en la primera curva, que igual dicen que mucha gente se fue Sí, del Ujú. autódromo. Pero qué tonto, o sea, no manches, cuesta muy caro el sí, boleto pero no todos de la, son... de la Fórmula 1 para que, nada más porque se va un piloto, te También ten salgas. en cuenta que hay mucho boleto que es regalado por patrocinadores o algo. Bueno, Que... y también somos economías muy diferentes, Rafa. Sí, Tal bueno, vez eso para sí. ellos ir a la Fórmula 1 es como para nosotros ir a las luchas, ¿no? O sea, no cuesta no creo que absolutamente tan nada. así, pero puede ser, ¿eh? No, me refiero a cuestiones de dinero. O Sí, En sea, sí, sí. costo, nosotros, en costo. o sea, un boleto en México para la Fórmula 1 tiene un precio, los más básicos, los más Están como en 6,000 económicos, pesos. están como en 6,000 pesos. En la Un recta, que sueldo, Que nadie seis quiere mil ir a esa pesos recta. un sueldo mínimo, un Ajá, salario y mínimo. para ellos, aparte de que México es uno de los países más caros para ir Sí, a la Fórmula sí, 1, sí. ¿no? Entonces, tal vez para ellos era como, hay un fin de semana, pero pues ya se fue Max, vámonos. No sienten esa pérdida económica como nosotros podríamos sentirlo, ¿no? Está bueno. Pero bueno, ¿Quieren muy bien, Muy bien. pasar amigos, pues vamos a pasar a las conclusiones de la Las- carrera, a ¿vale? las preguntas, va. Sí. Va. Vale, chicos, pues vamos ahora sí con nuestras tradicionales preguntas para cerrar este podcast. Les voy a preguntar quién es su piloto del día. ¿Quién empieza? Tú, Fabián. Empiezo yo. Híjole, yo creo que me voy a quedar en esta ocasión con Portoleto. Creo que Muy lo bien, muy hizo bien. muy bien en general. Nada que añadir. Yo también voy a irme con Bortoleto. Muy buena carrera. Demostró ahí. Sabía que en esta carrera traían mejoras en el coche y creo que se vieron. Entonces, para los dos pilotos, aunque Hülkenberg siempre nos demuestra que puede estar en los primeros 10, me gustó ver a Bortoleto, del que en algún momento yo hablé mal, estar ahí. Sí. Y ojalá y sea el primero de muchas sorpresas que nos den, ¿no? Sería No, bueno Sí, que un sí, sí. latinoamericano, o sea, la pegue, ¿no? O sea, Debo reconocer Ya, que yo sí ya estaba perdiendo un poco la fe por Toledo. Cuando hablamos, creo que hablamos de él en el primer video que grabamos, cuando Marquito dio su opinión y Fabián y yo sí lo como que defendieron. lo defendimos un poco más.
pero la verdad es que ya le estaba perdiendo la fe, pero con esta última carrera creo que se está posicionando otra vez, donde dicen que debe de estar, ¿no? Porque es lo que cuentan los expertos, a mí no me consta, pero vamos a darle seguimiento a Bordoleto. Mi piloto del día, yo sé que no les va a parecer, pero para mí fue Liam Lawson. Pensé que ibas a decir Norris y te dije, ya te salió. No, ¿cómo Norris? La verdad es que yo no quería que ganara Norris, te voy a ser sincero. Yo hubiera preferido que ganara Piastri, pero bueno, ¿Y luego, las cosas se en qué dieron momento así. se te murió el amor? Nunca he tenido amor por Lando, pero ahorita sí prefiero más a Piastri. Pero bueno, mi piloto del día, Liam Lawson, porque con ese coche mantuvo su posesión con la que salió, gracias a esa estrategia y pues a su buen manejo, ¿no? Sí, le hizo bien también. Sí, muy bien, muy bien. Muy bien, chicos. A ver, siguiente pregunta. ¿Cuál fue la decepción de este gran premio? Híjole, yo creo que para mí fue Mercedes. En general, no sentí que se hablara mucho. Digo, obviamente se acabó la carrera luego para Antonelli, uno de ellos, pero no venían bien en general, ¿no? O sea, como que se perdieron. Para mí Mercedes. Yo creo que como escudería, yo diría que Williams. También, ahí se Para pelean. mí Williams. Mínimo Mercedes se quedó con un auto de ahí. Williams en silencio se fue este gran premio. Pues muy bien, para mí la decepción, yo voy a englobar a dos escuderías, a Ferrari y a Mercedes. Digo a Red Bull porque quedó fuera Max por el accidente, pero yo la verdad, como ya se los dije, quedé como muy decepcionado el hecho de que los equipos que en teoría han estado muy cerca de McLaren, hoy estuvieron muy lejos de McLaren, y no solo estuvieron lejos de McLaren, sino entre ellos dos también ya hay una separación, o sea, ya no vimos pelear a Mercedes ni con Ferrari, o sea, Ferrari estuvo en su mundo, Mercedes estuvo en su mundo y McLaren estuvo hasta arriba. Y la verdad es que eso a mí no me gusta porque... Bueno, yo no diría que Mercedes estuvo en su mundo, tampoco estaban tan... De hecho, Mercedes estaba en el mundo junto con todos los otros. Y ver a Mercedes... Pero yo creo que se refiere es que estaba en un mundo separado del de Mercedes, del de Ferrari, ¿no? Es que Mercedes terminó bueno, pues sí, a 62 segundos del líder. ¿Segundos? Pero sí. ¿62 segundos? 62 segundos del líder. Es que los sí, casi fue lapeado. Pero el que estaba atrás de él, que fue Lawson, estuvo a 5 segundos, o sea, tampoco lo tenía tan cerca. Sí. Eso es a lo que voy, o sea que... hizo su carrera en solitario. Hizo su carrera en solitario. Como lo hicieron los Ferrari. Sí tuvo que estar superando coches cuando paró, pero al final su posición era esa. O sea, 62 segundos. De hecho, lapearon hasta el 7. O sea, desde Alonso para atrás todos estuvieron lapeados. Sí, de hecho fue por la batalla que tuvieron Alonso y Bortoleto al final. Como llegaron exactamente después de Norris, quedó Norris y ya venía Piastri, tanto Alonso como Bortoleto y atrásito venía Piastri. De hecho, entonces, fue muy por curioso, eso fue que ya ni siquiera terminaron la carrera. Fue muy curioso en esa parte de la carrera porque ambos, bueno, los 4 coches estaban peleando por posición, obviamente unos en los primeros lugares y unos... Y otros atrás. Sí, ¿no? Y yo creo que eso lo perjudicó a Piastri, pero bueno, ahí la compramos. Sí, pero bueno, cada quien con sus perspectivas, pero me agrada. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Hubo algo que les sorprendió de este gran premio? ¿Para bien o para mal? A mí me sorprendió Lawson. Para bien. Marquito. Bueno, perdón. Lawson, y me sorprendió también la abrumadora diferencia de los McLaren. Porque veníamos en teoría acercándonos, ¿no? Veníamos acercándonos y de repente otra vez. Entonces, con eso. Para mí me sorprendió Sauber. Me lo robaste. Ajá. A los dos. O sea, hicieron puntos los dos. Entonces, ¿hace cuánto no veíamos a dos Saubers ahí? ¿No? Grata sorpresa. Ajá. De hecho, creo que es la primera vez que puntúan los dos en esta temporada. No, y la primera vez que puntúa también Bortoleto. Bortoleto, ¿verdad? ¿Estaba en ceros? Sí. El único en ceros, ¿quién cree que Colapinto. Colapinto. Ay, mi Colapinto. Bueno, vamos ya a la última pregunta. Ajá. No, espérame, ya no contesté yo, pero es porque estoy de acuerdo contigo, Marquito. Es bueno saberlo.
A mí me sorprendió mucho Sauer. Yo ya me lo estaba viendo venir siempre de Hülkenberg en las últimas carreras, puntuando. Era como lo esperado ya de Hülkenberg, pero no pensé que Bortoleto también pudiera estar ahí. Y la verdad es que estuvo bastante interesante ver a Bortoleto adelante de Hülkenberg. Sí. Los dos Sauer puntuando por fin. Ahora sí, chicos, vamos a lo más interesante de todo. Vamos a calificar este gran premio, que estoy seguro que vamos a estar muy dispersos en cuanto... el veredicto. No, nada más en desacuerdo contigo. No, y voy a ser muy benévolo. Voy a ser benévolo. A la de 3, mostramos manitas. 1, 2, 3. Ay, cabrón. ¿Qué pasó, Rafa? Es que Rafa tiene ahí algo raro. No estás nivelado. Digo que va en contra. No, es que más bien yo percibo las carreras de una manera muy distinta. Tal vez de ustedes. O sea, sí, puedo asumir que la carrera estuvo entretenida, interesante, pero para mí fue como... Pero en comparación, por ejemplo, de la anterior, Rafa, que también estuvo interesante por estrategia, pero no pasó nada. No pasó nada, pero es que lo interesante era que había pelea entre los equipos y por ejemplo, la pasada Russell ganó y eso hace que el mundial se ponga más interesante. Pero no tienes que evaluar la carrera por lo que impacta en el mundial, sino por la carrera en sí. Pero es que a mí sí me impacta. Estás como la FIA, ¿no? O sea, o es la acción o es la consecuencia. A mí es la consecuencia. Esta carrera marcó un reinicio, güey. Así de... todo lo que venía pasando, deséchalo otra vez, güey, porque regresamos con lo que empezamos. McLaren dominando y los de atrás sin encontrarse. Pero está bien, Rafa, porque si seguíamos con la tendencia que teníamos hasta la carrera pasada, creo que sí iba a ser más plano. No, y aparte no hubiéramos tenido estas sorpresas como Bortoleto, como Lawson. Sí, como lo Alonso y sus peleas, o sea... Puede que se haya dado esa sorpresa, pero a mí se me hubiera hecho más interesante que tal vez Lando hubiera estado peleando con un Leclerc en lugar de que con un Piastri y que Hamilton estuviera peleando con un Antonelli y así, o sea, los líderes estar peleando entre ellos, pero hoy de plano... Yo creo que no te va a gustar el resto de la temporada. Tengo muy mis expectativas muy altas, tal vez. No, es que no se dicen expectativas altas, Rafa. No, o sea... Tengo expectativas distorsionadas. Sí, me gusta más la definición. Pues bien, chicos, ¿algo más que gusten agregar? Van a justificar su 4 porque es el primer 4 que da Fabián. Ya se lo dije, te lo dije, creo que no sé si fue al inicio del premio. Me gustó porque hubo mucho movimiento, muchas luchas y aparte de esta separación, independientemente más bien de la separación de los líderes, también hubo un poco de pelea entre ellos. Si bien se empezaban a separar, yo sí pensé que al final de las últimas vueltas Piastri iba a estar más cerca y iba a haber todavía más show. Pero fuera de eso, la carrera sí estuvo entretenida y no estuvo entretenida por estar mirando solamente los tiempos, a ver si llegaban a DRS, sino porque hubo adelantamientos y porque se pelearon en la zona baja, en la media y en la alta. Entonces, por eso es que hubo... Está bien, estoy de acuerdo con eso, sí estoy de acuerdo. No sé si en algún momento vamos a tener los tres en yo una calificación similar. Yo creo que sí, cuando esté Checo. Sí, porque si le va mal, todos vamos a decir del carajo la carrera. 1. Y si gana la carrera, sí, 5 claro. 2-3. Claro. Bueno, ahí se va a ver si realmente somos objetivos o no. Ya llegará. No somos objetivos, no dices desde el inicio, somos Checo Lover, ¿no, Marco? 100%, amigo. 100%. No, ya no sé. Tú porque te divides entre Landon y entre Alonso, pero... Pero bueno. Pues bueno, amigos. Yo creo que grabamos un video. Perdóname, Marquito. Yo creo que sí grabamos un video para la peli, ¿no? Sí, a ver si hacemos ahí un especial que se llame Fuera del Paddock y hablamos ahí de la película, ¿vale? Mientras, pues ya la siguiente carrera pues es en Gran Bretaña, la siguiente semana, en 8 días. Sí, okay. Entonces, esa carrera también es bastante buena. Es linda, no sé si la manejaban en el videojuego. Por cierto, rápido, renovó este circuito hasta el 2041. No sé qué edad voy a tener en el 2041, pero, o sea, Austria lo tenemos para muchos años. Ya vamos a estar con bastones, es un hecho. Sí. Pero bueno, amigos, entonces nos vemos en 8 días. Muchas gracias por acompañarnos. Ciérralo. Comentarios, sugerencias. Ciérralo, Rafa. No, ya lo está cerrando Marquito, deja que lo cierre, ¿por qué le interrumpe? Ahí cualquier comentario, sugerencia, escríbanla.